El día de hoy les quiero platicar sobre trazabilidad en el grano y el empaque de café. Ahorita traemos en el tema de café de especialidad la trazabilidad integral. Sabemos el origen, de qué país es, de qué región, qué finca, a qué altura se cultivó, quién es el productor, cómo se llamaba su perro, qué cerveza toma, todos sabemos del café. Estamos educando a nuestro consumidor para que sepa de procesos, si es un lavado, si es un natural, qué secado utilizamos, si es un fermentado, si es un saborizado. Traemos muchas cosas interesantes con el tema de café. Sabemos qué tipo de tueste hicimos, quién es el maestro tostador, cuáles son las notas de cata, toda esa información de trazabilidad que tenemos sobre el café. Y podemos definir si es un perfil para un tipo de extracción, para un filtrado, para un cold brew, para un espresso. Todo esto es la trazabilidad que tenemos del café. ¿O es acaso una trazabilidad a medias? Al final de cuentas, no estamos considerando la bolsa en todo este proceso. La función de la bolsa no solamente es ser un contenedor, proteger el café y ser el vendedor de tu marca. Tenemos un concepto que es la estructura de la bolsa, que es los materiales y la barrera que nos va a dar. La impresión del empaque también, si es grado alimenticio, que las tintas sean no tóxicas. Y está el anhelo, lo voy a decir, de la sustentabilidad, de hacer una bolsa que sea biodegradable o compostable. Les adelanto, el spoiler no existe. No lo hemos inventado, no tenemos ningún tipo de empaque o material que sea compostable o biodegradable. No existe. Si queremos darle barrera al café, desafortunadamente tenemos que hacer un empaque que puede ser reciclable, más no compostable y no biodegradable. Ahora, de aquí imagino que algunos de ustedes son productores, son tostadores, saben cuáles son los elementos que dañan el sabor y el aroma del café. Primero tenemos el oxígeno, que provoca oxidación de los compuestos aromáticos. Perdemos aroma y ganamos sabores rancios. Tenemos la humedad, que al ser el café higroscópico, esto quiere decir que absorbe humedad del medio ambiente, cambia la solubilidad del grano a la hora de la extracción. Y tenemos la luz. La luz descompone algunos compuestos sensibles como los ácidos clorogénicos y acelera la oxidación. La humedad afecta principalmente al café molido. Cuando lo molemos, rompemos la estructura que tiene el grano y se vuelve mucho más sensible a la humedad. Para mí esto es la paradoja del mundo al revés. La hermeticidad en el empaque ha sido accesible durante años, durante décadas, al café comercial e industrial. Pero ahora el café de especialidad no está teniendo atención al detalle del empaque. La AMITEC ha sido aliado de la industria del café desde hace más de 30 años. Tenemos bolsas sin impresión para tirajes cortos, materiales grado alimenticio certificados, es una empresa certificada como socialmente responsable y todas las certificaciones medioambientales que nos exige la ley y más. ¿Cómo hacemos un empaque hermético? La hermeticidad se logra con la unión de varias capas de materiales plásticos en algo que llamamos laminación, que nos da el nombre de AMITEC. La estructura, lo que le llamamos nosotros la estructura de la bolsa, es la combinación de estas propiedades de las películas plásticas para proteger al grano. Tenemos la capa externa, que puede ser de varios materiales diferentes que nos van a dar el acabado. En la parte de atrás de esta capa va la tinta, va la impresión, de modo que aunque las tintas sean libres de metales pesados y base agua, nunca entran en contacto ni con el consumidor ni con el producto. Después tenemos una capa de adhesivo y finalmente una capa de un material que nosotros le llamamos tecnopoliéster de alta barrera. Esta es una laminación de polietileno y poliéster. Ahora, no todo lo que brilla es hermético. Desafortunadamente no hay manera de poder identificar si una bolsa es de alta barrera o no solo con verla. Lo que las identifica son que los materiales sean de grado alimenticio, que la empresa que los procesa lleve procesos limpios y que haya una trazabilidad en los materiales. O sea, que yo te pueda decir quién fabricó los materiales,
que están en tu bolsa y cuáles son sus características y sus certificaciones. Ahora, el café, como muchos de ustedes tal vez lo sepan, cuando está después de haberse sido tostado, libera dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es muy importante porque nos permite proteger al grano. Cuando lo tostamos entre 180 a 230 grados centígrados, tenemos la expansión del grano, se forman los compuestos aromáticos que le dan sus características al café y se liberan gases de dióxido de carbono que estaban atrapados en el grano. Esta liberación de dióxido de carbono es gradual, no se hace de un solo golpe. ¿Por qué es importante la desgasificación? Y esto lo platicaba yo aquí con uno de los compañeros que estábamos ahorita en el stand platicando. El dióxido de carbono es un gas protector. Es un gas que va a desplazar el oxígeno dentro de la bolsa y va a retrasar la oxidación. Si la desgasificación es demasiado rápida, junto con el dióxido de carbono, vamos a perder también compuestos aromáticos. Ahora, sobre todo para espresso, queremos que el café tenga una desgasificación, porque si no, tenemos channeling, tenemos burbujeo a la hora de la extracción. Pero aquí es donde está el tema. Antes o en algunos casos teníamos una desgasificación que se hacía después del tueste, se dejaba reposar el grano y en ese reposo el café ya se está oxidando. Entonces, a menos que sea parte de tu receta de tueste y que tú quieras que haya una oxidación controlada para resaltar ciertos sabores o ciertos aromas, la oxidación es un problema y no deberíamos de exponer al grano a esta oxidación a menos que sea parte de la receta. Y aquí es donde entra la válvula desgasificadora. La válvula desgasificadora es unidireccional. Va a permitir que el dióxido de carbono salga de la bolsa, pero que no entre oxígeno. Entonces, nosotros podemos envasar después del tueste y dejar reposar el café dentro de su bolsa 1, 2 semanas, 6 meses, lo que queramos, y el café no va a verse afectado por oxidación. Entonces aquí estamos sumando la hermeticidad de la bolsa, necesitamos cuidar el sellado, que sea un sellado hermético, y entonces tenemos dentro de la bolsa una atmósfera modificada, rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno, que nos va a permitir que el café se proteja y llegue a manos de nuestro consumidor con el sabor y aroma que definimos durante el tueste. Aquí tenemos un ejemplo de la válvula. Ahora, la parte que yo ya no puedo controlar es el sello. El sello lo vas a hacer después de haber envasado el café. Y el sello se hace con el polietileno, que es la capa interna de la bolsa. El polietileno es un termoplástico. Esto quiere decir que se funde con el calor, pero no se quema ni tiene reacción química. Durante el sellado térmico ablandamos el polietileno y con presión unimos esas dos capas para que al enfriarse quede una sola unidad. Hay 3 variables para el sellado hermético que tenemos que controlar para asegurar la hermeticidad de la bolsa. La primera es la temperatura, que es la energía térmica necesaria para ablandar o fundir el polietileno. Si es demasiado baja, no vamos a alcanzar a fundir el polietileno para que se pueda pegar. Si es demasiado alta, podemos dañar la estructura de la bolsa, que como platicábamos hace unos minutos, la estructura es el resto de las capas plásticas que componen la laminación. La temperatura ideal va a depender de dónde lo estemos sellando y del material con el que hayamos hecho la estructura total de la bolsa, pero oscila entre los 110 y 140 grados centígrados. Esto quiere decir que vamos a necesitar una selladora que tenga pirómetro, que es un control de temperatura. La otra variable es la presión, que es la fuerza con la que las dos caras del empaque son forzadas a convertir una sola capa. Nuevamente, si es demasiado baja vamos a tener fugas. Si es demasiado alta podemos dañar la estructura de las otras capas de la bolsa. Y finalmente el tiempo, que es cuánto pasa unida bajo presión esas dos capas de material. De nuevo, si es demasiado corto no vamos a sellar, si es demasiado largo podemos dañar la estructura. La meta para mí es que ustedes se lleven hoy la idea de que una trazabilidad integral no solo abarca
las propiedades del café, de dónde vino, quién lo cosechó, a qué altura, cómo se tostó, quién lo tostó. La idea es que también sepamos o exijamos al proveedor de empaque que nos diga qué tipo de materiales están en la bolsa y que nos dé las certificaciones. Adelante, gracias por acompañarme. Las certificaciones que nos garantizan que esa es una bolsa de alta barrera. La válvula nos va a ayudar a regular la desgasificación. Va a evitar la entrada de oxígeno y nos va a permitir que el café pueda seguir desgasificando sin exponerse al oxígeno. El sellado hermético, que se le va a tocar a todos ustedes como productores o como tostadores, va a proteger no solo la inversión en la bolsa, sino el café que tanto esfuerzo llevó cultivar, procesar, beneficiar, tostar, comercializar, perfilar para saber para qué lo vamos a utilizar. Estamos cuidando toda la inversión que hay en tiempo y esfuerzo de toda la cadena de producción, que si compramos o si nos vamos únicamente por el precio de la bolsa, porque es una bolsa bonita, vamos a descuidar todo el esfuerzo de toda la gente involucrada si no ponemos atención también en que el empaque sea un empaque de alta barrera. ¿Alguna pregunta? Adelante. Bueno, aquí va a depender de qué tan sensible sea en este caso el barista que está calibrando el café, ¿no? Yo te puedo decir, yo como barista aficionado, tengo ahí en su casa, tengo un molino de espresso, tengo mi maquinita de espresso. Yo regularmente compro cuartitos, que es lo que me tomo en una semana. Aunque tengo que hacer pequeños ajustes durante la semana en mi molienda, es prácticamente imperceptible la degradación que sufre el café en una semana. Para mí, si eres sumamente, sensible al sabor, es probable que sí notes la oxidación. ¿No? O sea, sí se puede llegar a notar, porque en una semana el café se oxida. ¿Cuánto puede durar el café una vez abierta la bolsa? Lo mejor es lo que tú mencionas, meterlo a un frasco de vidrio hermético y no exponerlo a la luz, es lo mejor. Las bolsas que tienen zipper funcionan muy bien, pero el zipper es un sello de servicio, no es un sello hermético. Ahora, vamos a hacer algunas pruebas durante los siguientes meses en el laboratorio de la Lamitec, porque descubrí que hay otra opción de bolsa, que es la bolsa de fuelle, que lleva un tin tie o un alambrito, que ese se le da vueltas. Aparentemente, el tin tie es más hermético que el Ziploc. Aparentemente. Tengo que hacer unas pruebas ya en laboratorio de envejecimiento acelerado. Pero no sé si han visto que hay unas mochilas para el agua que tienen ese mismo sistema. Se le da vueltas y se sella. Entonces, aparentemente, el tin tie es más hermético que el Ziploc. El Ziploc lo tenemos disponible en la bolsa de stand-up pouch con zipper o en la bolsa de fondo plano. Son los dos formatos de bolsa en los que se puede instalar el zipper. La bolsa de fuelle no puede tener zipper, pero se le pone este tin tie o este alambrito con el que se le dan vueltas y se sella. Aparentemente ese es más hermético. Pero tenemos que hacer pruebas para que yo te pudiera decir si sí lo es o nada más fue una casualidad, digamos, ¿no? Pero en resumen, el sello, tanto el Ziploc como el tin tie, es un sello de servicio para el cliente. Una vez abierta la bolsa, perdimos hermeticidad. El café se empieza a oxidar. Entonces, lo ideal sería consumirlo lo más pronto posible después de haberlo abierto. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, el color no tanto. Me voy a regresar un poquito. Ok. El tecnopoliéster de alta barrera, o esta última capa de laminación, es la que realmente nos va a dar la barrera. La barrera nos la da un material que se llama poliéster metalizado. La razón por la que es una barrera al oxígeno y a la humedad es por la densidad molecular que tiene.
las moléculas del poliéster metalizado están muy densamente apretadas. Entonces eso retrasa la transmitancia, perdón por las frases domingueras, de oxígeno y humedad de un lado hacia otro de la bolsa. Al ser metalizado, ya va a protegernos de la luz. En esta capa de aquí podemos poner un negro, un azul, un verde o una impresión como con la marca de la empresa. Y ya realmente no importa. O sea, aquí ya no importa, porque este es el acabado, puede ser del color que sea. Es este material metálico el que nos va a dar la barrera. Pero como les decía hace rato, es el mismo material que utilizan para envolver regalos en Navidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tanto aluminio, qué tantas moléculas de aluminio tiene adheridas? Entonces el poliéster con el que envolvemos regalos es un poliéster que en la industria se le llama grado cosmético. El poliéster que utilizamos en Lamitec es un poliéster grado alimenticio de alta barrera, diseñado específicamente para alimentos. Entonces esa es una de las cosas que quiero que ustedes se lleven el día de hoy. La idea de que pueden y deben exigirle a su proveedor de empaque saber que el poliéster que está utilizando es grado alimenticio de alta barrera y no un poliéster cosmético. Porque hay bolsas muy bonitas, pero no necesariamente son herméticas. Claro. Ok, nosotros los materiales que compramos vienen ya tratados para uso en alimentos. Todos los procesos en planta son limpios. Nosotros le vendemos bolsa no solamente a la industria del café, también vendemos a todos los laboratorios internacionales que hay en México. Bayer, Syngenta, Novartis, Avensis. Entonces tenemos que cubrir una serie de requisitos en el proceso de todo el material, desde que llega a la bodega, se corta, se imprime, se lamina, todos los procesos son procesos limpios y se van haciendo pruebas durante todos los procesos para asegurar que el producto no quede contaminado, que la bolsa no se vaya contaminando. En todos los procesos, podrías comerte una galleta que se caiga al suelo de cualquier lugar en la planta. O sea, es una planta limpia. Ahora, ¿qué pruebas hacemos para los materiales? Cuando llega un lote de material, se hacen pruebas tanto químicas como físicas de que el producto cumpla con la especificación determinada. Utilizamos las tablas Military Standard para hacer las pruebas y con eso validamos que los materiales que llegan están dentro del rango para poder entrar a los procesos de producción. Durante todos los procesos de producción, cada responsable de área va haciendo muestreos que son validados por el área de validación de calidad. Nosotros le llamamos validación de calidad, no control, porque se va validando el proceso durante todos los pasos. Cuando llegamos al final, ya tenemos asegurado que la calidad cumple los estándares que esperamos. ¿Sí contesté tu pregunta? ¿Alguien más? ¿Cuentan con certificaciones de calidad o inocuidad? Sí contamos con las certificaciones de todos los materiales que llegan, de todos los materiales que salen. Digo, si ustedes están en la industria, tienen rato viniendo a estas expos o en la industria del café de algún modo u otro, se habrán dado cuenta que hay cada vez más alternativas. A partir de este año vamos a empezar a entregar un certificado con cada lote que entreguemos para que nuestros clientes tengan la certeza de esto que les estoy platicando ahorita. No lo hacíamos porque no nos lo pedían, pero el hecho de que no nos lo pidan los clientes no quiere decir que no lo necesiten, ¿no? Es como la película de La princesa y el sapo, tienes lo que quieres o lo que necesitas. Entonces, aunque no me lo pidan, lo vamos a empezar a entregar. Y esa va a ser una garantía que difícilmente van a poder entregar cualquier otro proveedor porque nosotros somos fabricantes. Somos la única empresa de empaque en México sin impresión que somos fabricantes. Yo les agradezco mucho. Claro, adelante, amigo. Bueno, lo que le da la unidireccionalidad a la válvula es su diseño desde mecánico. Hay válvulas redondas,
Nosotros tenemos una válvula patentada, que es una válvula lobulada, como una especie de triángulo, que esa es la válvula Lamitec. Es complicada de pegar porque necesitamos un herramental específico y por eso empezamos también a hacer la válvula Lamitec redonda para agilizar el proceso de pegado. La única válvula que yo no recomendaría y que ya prácticamente no se usa es una válvula que se usó en los 90s que era de sticker. Se le hacía un hoyito a la válvula y se pegaba un sticker arriba y era una especie como de membrana nada más. No es lo ideal. Funcionaba, sí, pero no era lo ideal. Entonces, ese es el único tipo de válvula que yo ya no recomendaría. Pero ya prácticamente no se usa. Ya prácticamente todas las fabricantes de bolsa para café están utilizando algún tipo de válvula unidireccional. Desafortunadamente aquí nuevamente la única forma de saber si una válvula funciona es tener su especificación, ¿no? Porque a simple vista pues no vas a saber. Y la otra, vamos a pensar que la válvula sí es hermética. Si el sellado no fue el adecuado, pues ni con la válvula. Es muy importante el sellado, porque el sellado lo hacen ustedes, no lo hago yo. Yo no puedo tener control sobre el sellado final y es súper importante que cuenten con una máquina adecuada para poder hacer el sellado hermético, que controle las 3 variables: presión, temperatura y tiempo. ¿Contesté tu pregunta? ¿Alguien más? Yo les agradezco mucho sus preguntas, hacen mucho más rica la plática, me permiten saber qué les interesa saber para ir mejorando esta información que compartimos con todos ustedes. Mi nombre es Elías González, nuevamente. Me encuentran en Instagram como ElíasEGR, en LinkedIn como ElíasEGR. Aquí están mis correos, tanto de Lamitec como de Inc., que es una agencia de marketing y diseño aquí en Guadalajara. Y Lamitec, el fabricante con más de 50 años en la industria de empaques de alta barrera. Muchas gracias.